decir qué importancia tiene estudiar cómo se comporta el dinero conforme pasa el tiempo. ¿Cuál es la intención de hacer ese estudio, ese análisis? ¿De qué nos servirá? ¿Servirá de algo? Considerar este análisis nos puede servir para utilizar las herramientas que hemos estado viendo anteriormente. ¿Qué opinan? Sí, probablemente sí. Ok. Dentro de los avances del contenido, de acuerdo a lo que hemos estado hablando, mencionamos el flujo de efectivo. ¿Alguien recuerda qué es el flujo de efectivo? Era el dinero que entra y que sale, pero neto. Correcto. Hablamos del análisis de entradas y de salidas. Por ahí mencionamos que el flujo neto de efectivo tiene como objetivo, a diferencia del estado de resultados, analizar o estudiar la liquidez con respecto a la rentabilidad. ¿Se acuerdan de eso? ¿Por qué será importante estudiar la liquidez en una empresa? Tiene que ver con esto. Para saber si es rentable. Ok, hablábamos de que la rentabilidad y la liquidez eran dos conceptos distintos que van de la mano, pero no significan lo mismo, ¿verdad? ¿Qué relación hay Sí, entre rentabilidad y liquidez? ¿O qué diferencia hay entre un concepto y otro? que la liquidez nos hablaba de el dinero que se tenía disponible al momento para liquidar nuestras pues deberes y deudas, y la rentabilidad nos hablaba sobre la utilidad generada. Correcto. Entonces hablamos de que la rentabilidad nos habla de que por cada peso que tenemos, cuánto es lo que nos genera la empresa, ¿verdad? Y por otro lado, la liquidez, pues nos habla acerca de esta disponibilidad de dinero que tenemos ahí en la empresa para, pues, utilizarlo en el cumplimiento de nuestras obligaciones o el aprovechamiento de oportunidades, ¿sale? Ok. Dentro de estos conceptos hablábamos de algunos términos. ¿Alguien recuerda la notación de los factores dentro de ingeniería económica? ¿Cómo se escriben esos factores? ¿O a qué me refiero cuando hablo de la notación de los factores? ¿Alguien recuerda eso? ¿No se acuerdan? No, sí se acuerdan. ¿Cómo se hace una notación de un factor? ¿O a qué me refiero con el término factor? ¿Se acuerdan? ¿Con qué interés lo relaciono? ¿Con interés simple o con interés compuesto? No me acuerdo. Ok, está bien. Entonces, a lo largo de lo que hemos estado hablando de ingeniería económica, pues hemos visto varios conceptos claves, ¿verdad? Uno de ellos es precisamente el concepto de interés, que es el valor del dinero,
¿sí? Es el costo, el precio del dinero. Cuando nosotros lo tenemos disponible y lo invertimos para obtener un rendimiento, pues generamos una diferencia con respecto a lo que invertimos, obtenemos un interés a favor y es un interés ganado. Y viceversa, ¿verdad? Si tenemos dinero que disponemos al día de hoy prestado de alguien más nos lo presta, nosotros tendríamos que hacer un pago de una diferencia por el uso del dinero inmediato y al interés que se va a generar en esa diferencia se le conoce como interés pagado. Estuvimos hablando acerca de dos conceptos importantes que es interés simple e interés compuesto. Y para ejemplificarlo vamos a utilizar este diagrama. Decíamos que el dinero hay que estudiarlo de acuerdo a varios elementos. Por un lado, de acuerdo a una tasa de interés, ¿sale? Y de acuerdo a un periodo de tiempo. Entonces hay tres elementos claves: una cantidad inicial, una tasa de interés y un periodo de tiempo estudiado, ¿sí? Por lo regular hablamos de periodos de tiempo de un año. Sí, que es este brinco que tenemos de aquí a aquí, pues hablamos de una capitalización a un año. ¿Qué significa capitalización? Pues que el dinero se va a poner a trabajar y va a generar un rendimiento y ese rendimiento va a ser ese interés conforme pase el tiempo. Ahora, esa capitalización no siempre es anual, ¿verdad? Puede haber cambios con respecto al periodo de tiempo, a lo mejor es semestral. Si fuera semestral, en un lapso de un año tendría 2 capitalizaciones, si fuera trimestral tendría 4 capitalizaciones. Cuando hablamos de un interés simple, significa que tenemos un monto, un capital inicial, le aplicamos una tasa de interés en un lapso de tiempo determinado. Vamos a suponer que fuera estos 4 brinquitos que tengo aquí, ¿sale? Entonces tengo, no sé, 100 pesos a una tasa de interés del 1%. Entonces, en cada brinquito nos va a generar un rendimiento, ¿sí? En este caso de 1 peso. Entonces, después de 4 brincos, pues vamos a tener 4 pesos y va a haber una diferencia de la cantidad inicial con respecto a la final de 4 pesos. En cambio, cuando tenemos una capitalización a esos 100 pesos iniciales, se les va a sumar la cantidad generada a partir de la tasa de interés, generando un nuevo capital, y sobre el nuevo capital aplicamos la tasa de interés y así sucesivamente. Cuando hablamos de un préstamo, pues no es cosa menor, ¿verdad? Tenemos que pensar en cómo se va a ir creciendo. Por lo regular, cuando pedimos un préstamo, hay una tasa de interés a la cual está sujeta, pero también hablamos de una tasa de interés que está sujeta a ese dinero, pero también puede haber tasas adicionales, por ejemplo, interés moratorio, que en caso de que no paguemos en tiempo y forma y demás. Entonces, insisto, no es cosa menor. En cambio, cuando hablamos de inversiones, pues hablamos de dinero que está sujeto a un rendimiento. Y aquí es donde veíamos qué es lo que pasa con los japoneses, esa filosofía japonesa de ver a las empresas como hijos, ¿verdad? Y decir, bueno, le vamos a estar invirtiendo, o sea, vamos a invertirle a la empresa, nos va a generar un rendimiento, pero lo vamos a reinvertir, y lo vamos a generar un rendimiento y lo vamos a reinvertir. Ese tendría un comportamiento como si fuera un interés compuesto, ¿verdad? De tal forma, ellos dicen, después de 18 años ya puedes empezar a disfrutar de los beneficios, de las ganancias que te otorga una empresa, porque ya está consolidada, porque ya tiene otras condiciones. ¿Sale? Entonces, entre los elementos más importantes que hemos estado hablando a lo largo de este tema de ingeniería económica, pues son precisamente el de comprender, por un lado, la importancia del valor del dinero en el tiempo, como este concepto se estudia a partir de 3 momentos, analizar el momento pasado, ¿verdad? Al pasado a través de una aplicación de una tasa descontada. También podemos verlo en el presente, el dinero, pero también podemos hacer cálculos de acuerdo a un valor futuro que va a adquirir ese dinero en función de una tasa de interés y un lapso de tiempo de estudio. Sale aquí nada más la clave es cuidar que la tasa de interés y el tiempo de estudio estén en la misma sintonía. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues vimos algunos ejemplos en clase
mencionábamos, por ejemplo, algunos casos en donde aquí, por ejemplo, hablamos de una tasa anual, pero hablamos de que se aplica 90 días, ¿verdad? Entonces la parte debemos de cuidar esa relación proporcional de la tasa, si estamos hablando de años, trabajarla también con respecto a la parte proporcional de un año, ¿sí? Y así sucesivamente, son algunos ejemplos que hemos estado comentando, ¿sale? Mencionamos también que hay diferentes tasas de interés, hay interés simple, que puede ser ordinario comercial, basado en 360 días, o en exacto real, basado en 365 días. Pero también podemos analizar cómo se puede obtener un rendimiento exacto de acuerdo casi al mes en el que se invierte el dinero y de acuerdo a la cantidad de días específicas que está trabajando, o bien aproximado cuando es sobre 30 días. Ok. ¿Comentarios? ¿Todo bien, muchachos? Bueno, hablábamos del interés simple y todas las fórmulas relacionadas con interés simple, ¿sale? Y también hablábamos de cómo podemos despejar cada uno de sus elementos para encontrar algún dato que requerimos para resolver algún problema, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, decir, bueno, en el caso permítanme. Ok, entonces hablamos de una tasa de interés, pero también donde calculamos el interés como cantidad, el interés como porcentaje, ¿sí? Y también hablamos de fórmulas relacionadas con el monto, entendiendo al monto como la sumatoria de capital más interés. Entonces hablábamos que el interés simple pues tiene un montón de aplicaciones, ¿verdad? A veces creemos que por ser interés simple no tiene tantos usos, pero veíamos que todos estos pueden ser usos del interés simple. Hablábamos del ejemplo, por ejemplo, del caso del factoraje, que es un negocio muy interesante basado en deudas, ¿sí? Yo tenía un profesor que en paz descanse que puso una empresa de factoraje. El negocio consiste en comprar deudas. Por ejemplo, yo no sé, yo compro una computadora Coppel, y decido comprarla y pagar durante 9 meses 1,000 pesos cada mes. ¿Sale? Entonces, una empresa de factoraje puede ir a negociar con Coppel y decirle, Coppel, ¿qué te parece si yo te compro la deuda de Yuri? Y ahorita, en vez de ella que te pague los 9,000, ella te va a pagar 7,000. Digo, yo te voy a pagar ahorita 7,000. ¿Sale? Yo te doy el dinero y ya yo me encargo de cobrar la Yuri. Entonces, ese es como un ejercicio. En una clase me decían, ¿y eso de qué gana? Bueno, la empresa con la cual tengo la deuda, que sería Coppel, pues tendría el beneficio de tener más rápido su dinero. Ya habíamos hablado desde un inicio con este tema que el dinero hoy pues vale más que el dinero que vamos a tener en un futuro, a menos que lo capitalicemos, que lo invertamos y generemos un rendimiento real a partir de ello, ¿sale? Pero también tenemos la situación de que podemos tener una ventaja en cuanto pues tomar decisiones hoy con el dinero disponible, ¿no? Entonces eso es algo muy importante. Por otro lado, la empresa de factoraje lo que haría sería cobrarme, ellos me estarían cobrando mi deuda y podría yo en algún momento, si la empresa lo permite, pues negociar con la deuda, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Pues, no sé, te pago la mitad, aunque te pague en el doble de tiempo. Y ya puede ser una negociación que podré yo lograr a partir de la compra de mi deuda, ¿sale? Entonces, bueno, esos serían como que algunos ejemplos del uso del interés simple y veíamos cómo hay varias tasas
que podrían comportarse como tal, ¿verdad? Hablamos de tasas activas, pasivas y la tasa de interbancaria de equilibrio que tiene que ver con aquella que se determina como referencia dentro del Banco de México. Y a la vez podemos hablar del concepto de interés compuesto como un interés que se genera, déjenles busco la imagen para ver que se represente como que más claro. Aquí está, en donde vemos el comportamiento del interés simple con respecto al interés compuesto, ¿verdad? En este es un mismo ejemplo donde alguien pide un préstamo de 1,000 pesos y lo va a pagar a 3 años, sujeto a una tasa de interés del 5%, y después de 3 años, una persona va a pagar 1,150 y otro 1,150. No se ve demasiada la diferencia porque pues son 1,000 pesos, pero ¿qué pasaría si fueran 100,000? ¿Qué pasaría si fueran, no sé, 1,000,000 de pesos? De ahí ya las condiciones serían diferentes, ¿sale? Y mencionamos que una herramienta bien útil para resolver estos ejemplos y estos ejercicios y estas herramientas precisamente se le conoce como factores. Los factores son una herramienta útil dentro del cálculo, de algunos cálculos que requerimos en donde necesitamos estudiar el comportamiento del dinero en el tiempo, ¿sí? Y esos cálculos se hacen con ayuda de los factores, particularmente aplicados a ejemplos del interés compuesto. ¿Sale? Y de ahí mencionamos que hay muchas formas de resolver esos ejemplos de factores. Aquí está la lista de factores, aquí está su notación, ¿verdad? Cómo buscamos el valor, decíamos que el que está en el denominador es el dato que tenemos y el que está en el numerador es el que pretendemos conseguir o obtener. Y que hay varias formas de resolver un ejercicio que involucra factores. Uno puede ser a través de sustituir los datos directos en la fórmula. ¿Cuál fórmula? Pues las que hemos estado hablando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está del interés compuesto, pero también podemos hacer uso de ciertas tablas. Esas tablas son las que mencionamos ya al último de la clase y también podemos utilizar Excel como una herramienta de apoyo para esos cálculos, ¿sale? Y bueno, veíamos que lo primero que tenemos que hacer es entender, primero, el nombre del factor se llama cantidad compuesta. De entrada ya me dice cantidad compuesta. Entonces, no está hablando de algo que está compuesto. Si está compuesto, quiere decir que no está solo, ¿verdad? Bueno, esa es como mi lógica. Entonces, vemos la parte del valor presente, pero nosotros pretendemos obtener lo que es el valor futuro, ¿sale? Tenemos el factor de valor presente, que es P sobre F, en donde analizamos el comportamiento de los conceptos, pero tenemos el valor futuro y queremos traerlo a valor presente. La forma de representarse gráficamente sería esta, ¿verdad? En el caso del factor de cantidad compuesta sería A y el factor de valor presente sería B. Mencionamos también en clase que aquí está la anotación de los factores, aquí está el nombre de los factores, aquí está la forma en la que está la parte como que clave de nuestras fórmulas, que sería F sobre P. Aquí está la ecuación en notación estándar, bueno, la forma en la que lo podríamos anotar, ¿verdad? Un problema, yo les podría poner un problema directo, ¿verdad? Y ponérselos algo así como, algo así como esto, sería, no sé, 15,000 F sobre P, coma 0.10 o 15%, coma 4. Yo les podría poner un problema directo así. ¿Cómo se interpretaría? Pues tengo una cantidad o un principal. Puedo tener los factores, F sobre P es valor futuro sobre valor presente. Puedo tener la tasa de interés y el número de periodos de estudio, que puede ser 10 meses, semanas o años. Nada más cuidar, insisto, que la tasa esté alineada al número de periodos de estudio para que pueda salir el resultado. ¿Qué tendría que hacer yo en este caso? Pues
puedo sustituirlo en la fórmula, aquí está la fórmula, o puedo también, ahí nada más sustituir los datos que correspondan, o puedo también utilizar unas tablas o las funciones de Excel, que ahorita también vamos a estar analizando o considerando, ¿sale? Miren, aquí está un ejemplo, ¿verdad? Del caso de, listo, a ver, aquí está. Vemos un ejemplo en donde hablamos de una persona, pide, bueno, en sí, hablamos de una cantidad de dinero que son 12,000, que lo vamos a convertir a valor futuro, en una tasa de interés sujeto a una tasa de interés del 8% y a un número de periodos de 24. Entonces yo puedo aplicar ese factor, puedo sustituir en la fórmula los datos que tenemos o directamente buscar la función de Excel, ahorita vemos cuál es, o simplemente buscar la tabla que corresponda al factor que voy a utilizar, que son antes, pues no teníamos como que tanta facilidad de tener una calculadora y demás. Yo sé que a lo mejor suena hace mucho tiempo, pero la tecnología estaba avanzando demasiado rápido. Y bueno, aquí tenemos el ejemplo de esas famosas tablas de factores, ¿verdad? Tengo aquí la tasa, tengo todos mis factores en la parte superior, tengo el número de periodos en la parte, en la parte izquierda de mi tabla, y yo puedo encontrar la que corresponda a 24 en este caso para resolver el problema anterior. Y encontrar esa intersección, primero ubico el porcentaje, después ubico el factor, después ubico el número de periodo al cual voy a estudiarlo y encuentro que es 6.3412. Entonces de ahí ya me voy a mi problema, multiplico 12,000 por 6.3412 y ya obtengo el dato del 76.94. ¿Sale? Les voy a compartir, creo que sí ya lo había hecho, pero no pasa nada. Les comparto en el chat algunas de las tablas que se ocupan para resolver problemas similares. ¿Sale? ¿Comentarios, muchachos? Hasta ahorita. ¿Todo claro? Sí, maestra, todo bien. Ok. Avanzamos entonces. Aquí hay otro ejemplo, pero ahora ya es del factor futuro, ¿verdad? Del futuro, en donde vemos que tenemos una cantidad de 50,000, sujeto a una tasa de interés del 20% anual a 5 años. Entonces lo que hacemos es buscar el elemento de intersección dentro de la tabla, encontrar el valor que corresponda, multiplicarlo por el capital inicial y de esa manera obtener el dato que requerimos para resolver el problema. ¿Sale? Que en este caso sería así. Sí, así. De eso se tratan los elementos de los factores. Ahora, los factores, pues los más sencillos, pero también los más utilizados son los que les comentaba, ¿verdad? Déjense los regreso, que serían estos, el factor de cantidad compuesta y el factor de valor presente, que son las herramientas que me permiten analizar o entender el comportamiento del dinero en el tiempo y moverme en esos 3 puntos que necesito, ¿verdad? Irme al pasado, o irme al presente, o irme al futuro, dependiendo de esa tasa de interés que esté sujeta y el lapso de tiempo que esté yo analizando. Ahora, no era lo único. Yo les decía, anoten varias letras que son importantes y que más adelante vamos a utilizar. Y una de ellas era una... ¿Alguien recuerda qué significaba la A? ¿O lo anotó por ahí que nos pueda decir qué era la A? ¿Si se acuerdan o no se acuerdan? Pero sí me acuerdo que lo vimos, nomás que no me acuerdo en sí lo que era la... Y decíamos, son pagos, se llama A porque se le reconoce como anualidades. ¿Ya se acordaron? Sí, ya, maestro.
¿Y qué es una anualidad, muchachos? ¿Se acuerdan de eso? ¿O por qué se les llama anualidad? Porque de hecho tienen la graciosidad, perdón, no sé cómo decirlo, como chascarrillo, de que pues se llaman anualidad, pero no necesariamente son anuales. De lapso de tiempo puede ser un días, horas, semanas, meses, años, etcétera. Pues Anualidades. Según yo era como pagos constantes que se hacen en determinado tiempo, ¿no? Muy bien, correcto. Así es. Aquí está la representación gráfica, ¿verdad? Entonces, fíjense, alguien recibe, una persona que tiene un local comercial, cada pago que le van a hacer por el uso de su local puede considerarse como una anualidad. Fíjense que estos diagramas son bien interesantes, a mí me gustan mucho y tienen sus notaciones, son muy sencillitos, pero cuando la flecha va hacia abajo, normalmente nos estamos refiriendo a pagos, ¿sí? Y cuando va hacia arriba, normalmente nos estamos refiriendo a beneficios, ganancias o inversiones. Entonces son datos como que nos ayudan a entender qué es lo que está pasando con el manejo del dinero. En este caso, vamos a trabajar con el factor P sobre A y A sobre P. Por la simple notación, ¿cómo lo interpretamos, muchachos? Por la simple notación, ¿cómo lo interpretamos? Bueno, según yo sería como valor presente entre anualidad. Una hoja para cada uno. Ok, sí, pero valor presente sobre anualidad, ¿qué significa? Porque, pues sí, así está la notación. ¿Qué significa? ¿Cómo la interpreto? ¿Sí me escuchan, muchachos? Bueno, aquí me estaba marcando que hay problemas de red. ¿Sí me escuchan bien? sí, maestra. Ok, entonces, bueno, fíjense muy bien. Dijimos que P sobre A significa que vamos a tener A y vamos a encontrar P. Entonces, ¿cómo lo interpreto? ¿Para qué me podría servir ese dato? Ya sé que andan bien cansados y ya casi están con el gorro navideño y tomando clase al lado del arbolito de Navidad, pero ánimo, ánimo, ya casi terminamos. Que bueno, según dependiendo de la anualidad vas a encontrar el valor presente. ¿Correcto? Pues miren, en este caso podemos hablar, por ejemplo, de una persona que tiene un local comercial y en ese local comercial va a recibir la renta de su local, pero decide invertir ese dinero, o sea, no guardarlo bajo del colchón, sino a lo mejor toma la decisión de, no sé, ir a un banco, invertirlo, ¿no? Entonces, y ese dinero pues va a tener una tasa de interés y un beneficio. Entonces, ahí, por ejemplo, estaríamos hablando de pagos donde él podría negociar y decir, ¿sabes qué? Pues negociar con la persona que le va a rentar. Bueno, claro que lo ideal sería multiplicar la renta por 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿verdad? En este caso, que son los periodos de estudio, y decirle, ¿sabes qué? Pues adelántame la renta y que sean los 6. Y de esta manera, pues ya podría disfrutar del beneficio de utilizar el local comercial. Pero ¿qué pasaría en el escenario de que nosotros somos los que le vamos a rentar?
y entonces queremos, de repente, pues tenemos una oportunidad de tener algo de dinero y podríamos negociar y decirle, oye, ¿qué te parece si te pago de manera anticipada menos dinero? Tú tendrías disponible para invertir al dueño del local, pero yo podría ahorrarme algo de dinero al adelantar el pago, ¿sale? Entonces, en vez de meterlo al banco, podría yo adelantar el pago correspondiente al préstamo del local. Son formas de negociar, ¿verdad? O son planteamientos de escenarios, o simplemente decir, a ver, yo tengo un determinado dinero hoy, sujeto a una tasa de interés y un lapso de tiempo determinado, por ejemplo, los foráneos, ¿verdad? Que se vienen y que les traen algo de dinero para enfrentarnos el mes, y entonces ahí ya podrían hacer un cálculo de si lo meten al banco y están sujetos a una tasa de interés, cuánto podrían retirar al mes, digo, a la semana, para pues resolver los retos que representa esa semana, pero identificar que ese dinero pues está trabajando, mientras esté en el banco, lo que se queda en el banco está generando un rendimiento, y entonces puedo disponer de ese rendimiento para obtener una cantidad uniforme que pueda yo disponer durante ese lapso de tiempo. Entonces, hablamos también de eso, de cómo un dinero que depositamos en el banco, qué comportamiento podría tener en forma también de anualidad, ¿sale? Y por otro lado, también tenemos el valor presente. Bueno, ese sería el A sobre P, ¿verdad? Tengo el valor presente, quiero saber la anualidad, o tengo la anualidad, ¿a cuánto equivaldría el valor presente? Entonces, sería como formas de utilizar ese pago de anualidades. Esto es interesante porque ustedes como del área de mecatrónica, pues podrían enfrentarse a cálculos en el cual sea como, hablemos por ejemplo de mantenimiento de equipos. Vamos a ver si este ejemplo tiene que ver con eso. Dice, ¿cuánto dinero debería destinarse para pagar ahora por 600 pesos garantizados cada año durante 9 años, comenzando el próximo año una tasa de rendimiento del 16% anual? Entonces, bueno, se habla también de los famosos fideicomisos o cuentas de ahorro o herencias, incluso donde una persona pues tiene el dinero y podría decir, a ver, ¿cuánto tengo que destinar para que yo garantice el tener determinada cantidad de dinero durante un lapso de tiempo determinado? Entonces ahí dice, ¿cuánto dinero debería destinarse para pagar ahora por 600 pesos garantizados cada año durante 9 años, comenzando el próximo año a una tasa de rendimiento del 16% anual? Entonces ahí estamos hablando de cuánto tengo que tener para lograr garantizar que durante 9 años voy a poder disponer de 600 pesos anuales. Bueno, estos son ejemplos quizá muy apócrifos, ¿no? Pero podríamos hablar, por ejemplo, del fondo de ahorro para el retiro. O sea, yo tengo un promedio que esté manejando en cuanto a mi pago quincenal o mensual. Entonces, si yo quiero garantizar que tenga un ingreso similar al que estoy teniendo durante toda mi vida, entonces, ¿cuánto tengo que estar ahorrando, verdad? Para garantizar esa cantidad determinada que yo espero recibir en determinado tiempo. Entonces, para eso nos sirve estas estimaciones, estos factores. En el caso de la anualidad, pues nos habla de garantizar una cantidad específica de dinero, que es un pago periódico que no va a cambiar, que se va a mantener conforme pase el tiempo. El problema surge con ejemplos donde ya los queremos hacer como más reales y decimos, bueno, pero ¿qué tendría que tener yo, por ejemplo, si está sujeto a la inflación? Porque esto es real, ¿no? O sea, no puedo hacer mis estimaciones sin considerar a la inflación. Podría hacer escenarios así como este y tener una idea, pero en un entorno real, pues está el fenómeno de la inflación inmerso, y si está inmerso, pues yo tengo que considerarlo, y es ahí como surgen los famosos gradientes. Ahorita vamos a ver cómo se comportan. Estas son las funciones de Excel. Sí, F sobre T, P sobre A sobre P y P sobre A. Serían las funciones de Excel para poder hacer esas estimaciones de forma directa. ¿Sale?
Y por otro lado, pues hablamos de, dice, factor de fondo de amortización y el pago de cantidad compuesta de serie uniforme. Ahora ya no hablamos de un valor presente, ahora hablamos de un valor futuro. O sea, si yo tengo un valor futuro, por ejemplo, este sí sirve como ahorro, ¿verdad? Si yo deposito determinado dinero cada determinado tiempo, después de tantos años o tantos depósitos, ¿cuánto voy a tener o cuánto voy a generar sujeto a una tasa de interés a aplicar? Y también, si ya tengo este ahorro, o que voy a tener determinado ahorro en determinado tiempo, ¿cuánto es lo que yo voy a poder retirar cada mes para que ese dinero siga trabajando, pero que yo pueda ir cubriendo mis necesidades? Entonces, esto se le conoce como factor de fondo de amortización y el factor de cantidad compuesta de serie uniforme, que son algunas estimaciones que nos permite calcular también dentro de las fórmulas que estábamos hablando y dentro de las tablas que estábamos diciendo. Miren, aquí está. F sobre P, P sobre A, sobre F, A sobre F, F sobre A sobre P, P sobre A. Si se fijan, todos estos son los factores que están representados tanto en pagos únicos como en pagos de serie uniforme o también conocidos como anualidades. ¿Sale? ¿Vamos bien? Todavía nos faltan los gradientes. Ya sé que ya están cansados, de verdad sí los entiendo. Pero ya casi, esto les va a servir un chorro, créanme que sí. Les va a servir un montón. Entonces, pues ni modo, es un esfuerzo extra que hacemos, pero que esto nos tiene que ayudar a seguir avanzando. ¿Sale? Bueno, entonces ahora vamos a ver qué onda con los gradientes, ¿verdad? Bueno, aquí están los factores de cantidad compuesta de serie uniforme y fondo de amortización. Ay, no, pues no estoy compartiendo, déjenles comparto. ¿Sí me están haciendo caso o me están dando el avión? Sí, aquí andamos. Con la mitad del cerebro dormido y la otra poniendo atención, pero aquí estamos. Ya sé, ay no, es que sí estamos todos cansados, pero ánimo, ánimo, ya casi. Vamos a checar entonces. Bueno, hay otros factores interesantes que se les conoce como factores aritmético y factor geométrico. Empecemos con el aritmético. El aritmético, dice, el gradiente aritmético es una serie de flujos de efectivo que aumenta o disminuye a una cantidad constante, es decir, un flujo de efectivo ya sea de ingreso o desembolso. Cambia por la misma cantidad aritmética cada periodo. La cantidad del aumento o disminución es el gradiente. ¿Sí? ¿Qué es este? Miren, este es un ejemplo. Dice, cambio aritmético constante en la magnitud de los ingresos o desembolsos de un periodo al siguiente. Entonces, tenemos, por ejemplo, 1.500 y luego 1.550, y luego 1.600 y luego 1.650. Entonces, hay un gradiente de 50 pesos adicional cada ciclo. ¿Sale? Y aquí es donde vemos cómo se comportaría ese famoso gradiente. Dice, una compañía de ropa deportiva ha iniciado un programa para registrar su logo. Espera obtener ingresos de 80,000 por ingresos el próximo año por la venta de su logo. Se espera que los ingresos por derechos se incrementen de manera uniforme hasta un nivel de 200,000 en 9 años. Determina el gradiente aritmético y constituye el diagrama de flujo de efectivo, que si se fijan es el flujo neto de efectivo que estuvimos platicando. Entonces tenemos la cantidad base es de 80,000 y el número total de ingresos, ¿cuánto va a ser? ¿Verdad? Entonces serían durante 9 años, serían los 20,000 menos 80,000 serían 120,000. Esos 120,000 entre n-1, que sería 9 menos 1, nos va a dar 15,000 por año y entonces el gradiente va a ser 15,000. Entonces empieza con 80 y luego le vamos a sumar 15,000 en cada uno de los gradientes para al final generarnos una cantidad total de ingresos que va a obtener esta empresa. ¿Sale?
Entonces, ahí lo único que quiero que identifiquen es cómo, qué es un gradiente, cómo se manifiesta en un flujo neto de efectivo y cómo a través de ese gradiente, bueno, ya la próxima sesión, yo espero que ya la última, pues trabajemos con algunas herramientas que hacen uso de estos gradientes que ustedes ocupan para las estimaciones, por ejemplo, del mantenimiento de los equipos que podrían estar trabajando dentro de una empresa, no sé. Todo eso podrían estarlo manejando con el apoyo de estos cálculos conocidos como gradientes. ¿Saben? Ahora, el gradiente aritmético está bien sencillito porque pues es sumarle cierta cantidad, pero cuando se hacen los cálculos de valor presente y valor futuro, pues tenemos que ver primero el cálculo de las anualidades y luego ya agregarle o incorporar el cálculo de los gradientes, ¿sí? Y finalmente está pues el tema de los gradientes geométricos, que el gradiente geométrico habla de un incremento, pero no específico, sino más bien, no en cantidad, sino porcentual. Que estos cálculos son muy buenos, por ejemplo, también para ver cómo se aplica el fenómeno de la inflación en ciertos cálculos. Dices como que las series de efectivo, tales como los costos de operación, los costos de construcción, los ingresos, aumenten o disminuyan de un periodo a otro mediante un porcentaje constante, por ejemplo, un 5% anual. En nuestro caso, la inflación, por ejemplo, pues va a estar en 7%, ¿sí? Entonces, en estos casos se utiliza G minúscula, que es tasa de cambio constante de forma decimal mediante la cual las cantidades aumentan o disminuyen durante un periodo siguiente. ¿Sale? Y aquí tenemos el diagrama, tenemos un diagramita que nos muestra ese comportamiento en el tiempo de ese cálculo que se llama gradiente aritmético, digo geométrico. ¿Sí? Ejemplo, que sería como el que está aquí. Dice, los ingenieros de esta empresa, una división de tal empresa, desarrollaron una innovación en un deporte acuático existente para hacerlo más excitante. La modificación cuesta solo 8,000 y se espera que dure 6 años con un valor de salvamento de 1,300 para el mecanismo selenoide. Se espera que el costo de mantenimiento sea de 1,700 el primer año y que aumente 11% anual en lo sucesivo. Esto es muy importante, muchachos, porque insisto, no todo tiene un comportamiento lineal, ¿verdad? En el caso de las estimaciones que estábamos trabajando en la mezcla de productos, pues vemos escenarios, vemos un planteamiento de qué va a pasar, si yo quiero lograr una utilidad de 30,000 pesos, cuánto es lo que tengo que vender en cada uno de los productos, pero eso en cuánto tiempo. Si es en un año, pues también en esa tasa de la carga fiscal, por un lado debe considerar el incremento de la carga fiscal, pero también le podríamos agregar la inflación para que ya la considere dentro de nuestros cálculos. ¿Sí? Entonces, todo esto pues, es una herramienta que nos ayuda a reconocer cómo es que se calcula el valor del dinero en el tiempo dependiendo del comportamiento que tenga. Si es de cantidad única, como en el caso de valor presente, valor futuro, si es de una serie uniforme, como en el caso de las anualidades, o si tiene un comportamiento constante, pero que se va incrementando gradualmente en cantidad o en porcentaje, pues ya estamos hablando de incrementos o decrementos en forma de gradientes. ¿Sale? ¿Vamos bien? Y bueno, todo esto viene en el libro que les voy a compartir, Ingeniería Económica, en el capítulo 1 y 2, que es básicamente en donde se manejan cada uno de estos conceptos. ¿Sale? ¿Vamos bien, muchachos? ¿Ya le entramos a los problemas? ¿Más de los que ya tenemos? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ok, bueno, eso sería con relación a los elementos de los factores, ¿sale? Ahorita les voy a buscar, nada más denme oportunidad de encontrar el material que también les iba a compartir.
Muy bien. En lo que resta de la clase, ahorita les voy a asignación, voy a descargar la lista de asistencia y voy a asignar un tema a cada uno, ¿sale? ¿Qué es lo que van a hacer? Ahorita van a trabajar con una presentación en PowerPoint muy concreta, que puede ser, no sé, máximo de 5 diapositivas, yo creo que 5 hasta 8, donde venga la herramienta que les voy a pedir o que les voy a asignar ahorita, ¿sale? Nada más déjenme, estoy cargando el libro, ahorita ya está a punto de cargarse, nada más que como si está un poquito pesado, se va a tardar un poquito, listo. Voy a descargar la lista de asistencia para hacerle la asignación correspondiente, ¿sale? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Aquí el reto va a ser relacionar la herramienta que les toque con pues, los temas que hemos estado viendo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el cálculo de lo que es la tasa mínima atractiva de rendimiento, lo que es el valor presente neto, lo que es el cálculo de, ¿cómo se llama? De, bueno, de algunas de las herramientas que les voy a asignar, pues sí vamos a requerir que lo relacionen, pues ya sea con la tasa de interés simple, con la tasa de interés compuesta, con las herramientas que hemos estado viendo, con los factores, etcétera. ¿Sale? Entonces, nada más déjenme, hago la asignación. Y ya con eso ya casi vamos a terminar. ¿Ya despertaron o todavía no despertaron? Ya casi.
Listo, ahí está la asignación. Deje nada más, lo checo. Ok, es 1, 2, 2, 3 y 4. La asignación son estos 4 temas, es método del valor presente neto, método del costo de recuperación de capital, el método de la tasa interna de rendimiento y el método de recuperación de la inversión. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, van a trabajar con van a hacer una presentación en PowerPoint que hable acerca de esa herramienta. ¿Qué requiero que tenga? Bueno, ahorita se los voy a poner dentro del chat, nada más que estoy esperando que se cargue el material de ingeniería económica para compartírselos también y que lo tengan a la mano. Y ahorita les digo los puntos que específicamente requiero que integren. Ahí está ya. El primero es un libro de ingeniería económica, que es el que se recomienda dentro del material, la unidad 1 y 2, para que la tengan ahí como referencia y como apoyo. El material de ingeniería económica, que es el que acabamos de terminar ahorita. Ahorita se las comparto también, de los temas que requiero que me investiguen y que me incluyan. Bueno, ya vienen en el libro, nada más es ubicar, hacer una presentación muy rápida donde explique lo siguiente. El número 1, pues sería el nombre de la herramienta, déjense los comparto, sería sería pues una portada con todos sus datos, sería el nombre de la herramienta, el procedimiento para, sería los datos requeridos para poner en práctica la herramienta solicitada. Obviamente explicar el uso y sería un ejemplo y sería cómo se relaciona la herramienta con lo que hemos estado viendo en clase. Estos puntos los que quiero que me incluyan en una presentación en PowerPoint. La próxima sesión lo que vamos a hacer es que les voy a pedir al azar, dependiendo de la asignación, a una persona por tema para que podamos platicar sobre estas herramientas. Nos faltaría eso y depreciación y terminamos. ¿Sale? Entonces, mi recomendación sería, si ya están aquí, queda media hora, háganlo de una vez. Si ya, esta sería mi recomendación, pero pues no están obligados a mantenerse aquí en la clase, ¿verdad? Si ustedes requieren retirarse, no hay ningún problema, lo pueden hacer. Nada más considerar, les voy a hacer la asignación para que me lo agreguen de tarea antes de la próxima sesión y podamos discutirlo en la próxima clase.
¿Puede poner más para abajo la lista, maestra? Sí, claro que sí. Dejen nada más, se las comparto. Ay, espérenme. Déjenles comparto la lista. Listo. Disculpe, maestra. Sí, adelante. Bueno, tengo una pregunta. ¿En esta unidad también va a haber examen o ya en esta ya no? Fíjense que ya no les quiero hacer examen, pero como no me contestan nada, ya estoy dudando. No, maestra, es que andamos bien cansados, bien muertos. Sí, los comprendo. De hecho, mi intención es, pues ya nada más sería esto. Y estoy pensando cómo evalúo lo de ingeniería económica, si les dejo un formulario con algunos problemas o si hacemos examen. Pero no, yo creo que les voy a dejar el formulario ya para que ya terminemos formalmente. Pero les digo, me hacen dudar porque les pregunto y no me contestan, y cuando hacemos exámenes es cuando más estudiamos. No crea, maestra, sí le echamos ganas, nomás que pues ya está muy matado hasta esta hora. Entramos a las 7. ¿A poco? Ay, no, sí los comprendo de verdad. Sí los comprendo. Entonces, miren, pues vamos a echarle ganas a esta actividad, ¿sale? Y ya la próxima clase ya terminamos, ya vemos qué onda. Les digo, yo ya no quiero hacerles examen, pero me estresa que no me contesten. Siento que me dan el avión. Pero ya, la próxima clase les digo. Yo creo que no. Yo pienso que lo más seguro es que les deje algún formulario y más bien un problemario. Y ya terminamos. Ok, maestra, gracias. ¿Sale? Ok, y aparte tengo un chorro que calificar, todavía tengo un chorro de pendientes que he dado, tengo muchas situaciones particulares, muchos mensajes de situaciones y uno también trata de ser más flexible porque comprende la situación, pero eso también nos mete en un montón de líos en cuanto a la calificación porque pues obviamente las condiciones son diferentes en unos y en otros y en otros y es muy complicado. Entonces, yo pienso que lo que vamos a hacer es la próxima sesión, vemos al azar un compañero que nos explique uno de cada uno, o sea, rifamos a quién le toca, vemos estos puntos, es muy cortita la explicación que vamos a tener de estos elementos, vemos lo de depreciación muy rápido, si no vemos todas las técnicas, al menos la principal, que es la de línea recta, y ya con eso les dejo lo del problemario y ya acabamos. ¿Sale? Entonces todo eso vamos a hacer el jueves, ya para no vernos el próximo martes, pero pues vamos a ver qué tanto avanzamos, ¿sale? Entonces, muchachos, pues mi recomendación, insisto, yo sé que están bien cansados, sería aprovechen este ratito que queda para hacer su presentación. Si ya no tienen cabeza, no hay problema, háganlo en algún momento, pero pues lo vamos a trabajar la próxima sesión, la próxima clase, hay que tenerlo listo. ¿Sale? No sé si tengan más dudas o preguntas, ¿todo bien? Todo bien, maestra. Bien, maestra. Ok, entonces, pues si están de acuerdo, ya nos retiramos y ya cada quien que trabaje de forma síncrona su presentación, ¿sale? Sí, está bien, maestra. Bueno, descansen, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Sale, Gracias, maestra. maestra. Bye. Dios, gracias. Cuídense mucho.